Régimen estrena 6 nuevos ministros para afrontar la crisis. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel sustituyó a los ministros de varias áreas estratégicas para la comprometida economía de la isla. Por primera vez desde 1976, el régimen cubano cuenta con un primer ministro, cargo que ocupará el hasta ahora responsable de turismo, Manuel Marrero, un arquitecto de 56 años cuya misión principal será supervisar el día a día del gobierno como un brazo derecho del presidente. En la misma sesión en la que fue designado Marrero, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel sustituyó a los ministros de varias áreas estratégicas para la comprometida economía de la isla, sumida en problemas agudos por el incremento de las sanciones de Estados Unidos y la prolongada crisis de Venezuela, su principal aliado. Marrero, nombrado titular de turismo en 2004 por el entonces mandatario Fidel Castro, era el miembro más veterano del Consejo de Ministros y no figuraba en las quinielas que desde hace semanas especulaban con el nombre de la persona que ocuparía el cargo. Junto a Marrero fueron designados 6 viceprimeros ministros, algunos de los cuales sonaban entre los favoritos para ser primer ministro, como Roberto Morales e Inés María Chapman, cuya visibilidad en la prensa estatal ha sido creciente en el último año y medio. Ambos ocuparán el cargo de viceprimer ministro junto a Ramiro Valdés, de 86 años, y los también hasta ahora vicepresidentes del Consejo de Ministros Ricardo Cabrizas y Jorge Luis Tapia, a quienes se suma el ministro de Economía Alejandro Gil. Díaz-Canel también anunció su nuevo gabinete ministerial, en el que cambió a 6 titulares de departamentos estrechamente vinculados con la excusa de la economía del país. Como nueva ministra de Trabajo y Seguridad Social fue designado Marta Elena Feito. Al frente de la industria alimentaria estará Jorge Santiago Sobrino. El Ministerio de Industria lo dirigirá Eloy Álvarez y el de Energía y Minas Nicolás Arrente. La nueva responsable con el rango de ministra del Banco Central de Cuba será Marta Sabina, en sustitución de Irma Margarita Martínez, quien dirigía la entidad desde 2017. Después de que el Parlamento aprobara por unanimidad todas las propuestas de nombramiento, el presidente cubano cerró la sesión con un discurso en el que el protagonismo lo ocuparon las tensiones con Estados Unidos y las llamadas a la unidad popular para enfrentar la batalla económica. Que sepan que no vamos a rendirnos, quien deploró que el país vecino, para justificar su actuación, ha acudido a la burda explicación de que somos una amenaza para la región. Frente a los diputados, Díaz-Canel sostuvo que ninguno de los planes de los adversarios resultó, aunque reconoció que las últimas sanciones del país vecino y su estrategia de impedir la llegada de combustible a la isla causaron serios problemas a lo largo del año. También reiteró que la isla mantendrá su amistad y cooperación con Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro, una estrecha alianza en la que Estados Unidos ha basado en el último año el endurecimiento de su política hacia La Habana y del embargo financiero que mantiene sobre la isla hace 6 décadas. Siguiendo con las noticias, Manuel Marrero Cruz, administrar Cuba como un hotel en ruinas. Por Marrero pocos apostaban, pese a que el ex militar fue un inversionista de Gaesa y administrador de varios hoteles antes de llegar al Ministerio de Turismo. Todos los vaticinios por el piso. Quienes se arriesgaron a pronosticar pasaron por alto varios de los detalles más importantes del panorama político cubano. Incluso un poco hasta confiaron en que el actual presidente designado por Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, tendría cierta libertad para decidir quién pasaría a ocupar el poder ejecutivo en Cuba, de acuerdo como es descrito el cargo de primer ministro en la Carta Magna reformulada recientemente. Por el invicto Manuel Marrero Cruz, curiosamente pocos apostaban, a pesar de ser un ex militar que emprendiera la ruta desde ser un inversionista de Gaesa y administrador de varios hoteles hasta llegar al Ministerio de Turismo. Un ascenso supersónico, pero que no debería asombrar a quienes hemos visto cómo el conglomerado empresarial militar ha ido apropiándose del tablero de juego e incluso reescribiendo las reglas, al punto que sería posible afirmar que la economía cubana no ha dejado ni siquiera una casilla sin marcar. Pero tengamos cuidado, porque Marrero Cruz no es para nada el último movimiento antes del jaque mate, y hay una pieza en la que algunos pudieran parecer el rey por apostar sentado en el trono, pero el cual pudiéramos ver rodar cabezas en algún momento. No obstante, Marrero, a pesar de que quizás es la pieza más visible entre todas las otras conformadas en Gaesa y que hoy ocupa un puesto importante en el manejo de la economía cubana, fue rotunda e ingenuamente incluido en todo pronóstico, a pesar de estar entre los únicos 2 ministros que han permanecido más de una década en el cargo, cuestión a la que habría que agregar que ha sido designado por la cartera de Fidel Castro en 2004, luego de haber caído en desgracia a Brahim Ferradas y haber escapado de la drástica purga realizada por Raúl, luego de heredar las riendas del poder en el lapso de 2006-2008.
quienes siguieron de cerca la oleada de defenestraciones que sorprendentemente se llevara a su paso a ese hombre de acero que fue Carlos Laje Dávila y al siempre fiel Pérez Roque, pudieron comprobar que el viejo equipo de Fidel Castro quedó deshecho, pulverizado, pero Marrero Cruz pudo contarse entre ese par de felices sobrevivientes. Se pudiera hasta decir que en ese terremoto de poder, Marrero quedaría mejor consolidado, teniendo en cuenta que aumentaron los proyectos de inversión en el turismo y todo esto se debió en gran medida no a las circunstancias históricas, sino que reconoce su modo críptico de la propia nota de prensa publicada en el órgano oficial del Partido Comunista, a la capacidad negociadora y a la red de influencias fuera de la isla que maneja el arquitecto, nacido en 1963 y graduado en 1990, porque en menos de 10 años llegó a posicionarse como impredecible en el más importante grupo de turismo en Cuba, Gaviota Sociedad Anónima. No deberíamos despreciar sus habilidades, más cuando millones de dólares pasan todos los años por sus manos por conceptos de inversión, más aún cuando pocos explican por qué si los 3 millones de turistas estadounidenses previstos ya no llegarían a Cuba, se continúan ampliando la capacidad hotelera y se cuentan con decenas de miles de habitaciones clausuradas por falta de mantenimiento. La verdad escondida tras la noticia pudiera también ilustrar la actual designación. Se rumoró en su momento que Marrero fue uno de esos pocos, junto al octogenario Ramiro Valdés y Bruno Rodríguez Parrilla, señalados como los irremovibles en esa probable lista entregada por el primer secretario del Partido Comunista a Miguel Díaz-Canel, a quien habrían que dejarle de apenas un estrechísimo margen de iniciativa personal para que armara ese gabinete de hoy. Debido a su composición, parece más la gerencia de un hotel en ruinas que una entidad de gobierno, con lo cual valdría preguntarse a qué otra importante estructura de la economía cubana nos recuerda, verde por fuera. Siguiendo con las noticias, Cuba tuvo 16 primeros ministros hasta el recién designado Manuel Marrero. Desde 1940 hasta el nombramiento de Manuel Marrero como primer ministro, 16 políticos cubanos ocuparon ese cargo, recién recuperado en la estructura gubernamental de la isla. La figura de primer ministro se estableció en Cuba en la Constitución de 1940, considerada la más avanzada del continente. Desde entonces, ese cargo fue ocupado por 13 cubanos hasta 1959. El fallecido dictador Fidel Castro designó a José Miró Cardona, quien estuvo poco más de un mes. Castro es el cubano que más años ha ejercido como primer ministro en Cuba, desde 1959 hasta 1976, cuando el cargo fue omitido de la Constitución socialista. Aunque él continuó gobernando como presidente del Consejo de Estado y de los Ministros, otros cubanos ocuparon ese puesto apenas 6 días, como lo hizo el abogado Emilio Núñez. En marzo de 1958, este político y diplomático fue el padre del segundo esposo de la primer mujer de Castro, Mirta Díaz Balart, quien contrajo matrimonio con Emilio Núñez. Por su parte, Félix Lancis, miembro del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, fue el primer ministro en 2 ocasiones, la primera de ellas en octubre de 1944, al mismo mes de 1945 y luego entre 1950 y 1951. El primero de los cubanos en ocupar el cargo de primer ministro fue Carlos Saladriga Zayas, del Partido Socialista Popular, entre octubre de 1940 y agosto de 1942. A este le siguieron 2 representantes del Partido Liberal, Ramón Saidín, por un periodo también de 2 años, y Anselmo Alliegro, de marzo a octubre de 1944. Representantes del Partido Revolucionario Cubano Auténtico estuvieron en ese cargo desde 1944 hasta 1951. Ellos fueron Carlos Prío Sacarrás, Raúl López del Castillo y Manuel Antonio de Varona. A esto le siguieron políticos del Partido de Acción Progresista, empezando por el reconocido general y futuro presidente de Cuba, Fulgencio Batista Saldívar, quien ejerció el cargo desde marzo a abril de 1952, después de protagonizar el golpe de Estado que dio al traste con el rumbo democrático de la República. Entonces, el puesto de primer ministro estuvo sin ocupar hasta 1954, cuando lo ejerció el político independiente Andrés Domingo y Morales de Castillo hasta 1955. Jorge García Montes, Andrés Rivero Agüero, el citado Núñez Portuondo y Gonzalo Güell, todos del Partido de Acción Progresista, estuvieron en ese cargo hasta el triunfo de la Revolución de Fidel en 1959. En apenas 19 años, el cargo de primer ministro fue ocupado por 13 cubanos, mientras que desde 1959 a 1976, unos 17 años, solo 2 lo han desempeñado. A partir de su designación el sábado, Manuel Marrero Cruz podría llegar hasta 10 años en el cargo, según establece la nueva constitución implantada este año. Si el contenido es a tu agrado, por favor no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido.
Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentarios. Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe.